Ministerio en lo Secreto presenta En lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Un programa con testimonios, con palabra, reflexiones, consejos, música, oración y mucho más. Te invitamos a que nos acompañes en los próximos 60 minutos a En lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Nos puedes seguir a través de las redes sociales, en Facebook como En lo Secreto, en Instagram y TikTok en _lo secreto, en YouTube como En lo Secreto. Nos puedes escribir a través del correo electrónico ministeriolosecreto@gmail.com o por medio de WhatsApp para tu petición de oración 506-651-0415. Bienvenidos a En lo Secreto. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar un tema pues muy común, de algo que nosotros empleamos todos los días, las palabras. Dentro de la comunicación existe la comunicación verbal, que puede ser tanto oral como escrita. Y hoy vamos a comentar un poquito sobre el lenguaje, sobre cómo nos comunicamos. Para mí las palabras son semillas, cualquiera que tú emitas, tanto escritas como verbal. Y las palabras, como te comento, para mí son semillas. Y como tal, cuando nosotros las emitimos, nosotros las sembramos. Y estas van a provocar un fruto, ya sea para bien o para mal, ¿sí? O sea, van a ser para producir frutos que pudieran decir algo agradable a las personas a las que tú les compartes tus palabras, o bien también pueden producir cosas que puedan destruir. O sea, las palabras tanto pueden construir, edificar, crear, ¿verdad? Animar, pero también pueden destruir, desalentar, envenenar. O sea, en realidad, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos o escribimos, porque te comento que la comunicación verbal puede ser tanto oral como escrita. Entonces, nosotros debemos cada día tener el cuidado de cómo hablamos. La Biblia en muchos versículos nos aconseja sobre la manera de hablar, ¿verdad? Para Dios es muy importante cómo nosotros hablemos. En nosotros Dios ha puesto en nuestra lengua el poder de la vida o de la muerte, ¿verdad? Tan importante es nuestro lenguaje verbal, es muy, muy importante. Entonces nosotros por eso tenemos que cuidar cómo lo usamos. Necesitamos ser muy asertivos en la manera en que nosotros hablamos a las personas, ¿sí? Por eso hay una rama, ¿verdad?, de la ciencia o una disciplina o una teoría de la programación neurolingüística, ¿verdad?, que esta se basa mucho en eso, en cómo hablas, cómo programas. Pero como te decía desde un principio, en el primer episodio de Momentos con Male, en la Biblia vienen todos los temas. Entonces es para Dios muy importante que nosotros aprendamos a hablar. En Santiago se menciona que tenemos un miembro muy pequeño en nuestro cuerpo, pero que inflama, ¿verdad?, que puede llegar a causar muchísimo daño. Entonces, nosotros vamos ahorita a comentar cómo nosotros podemos cada día poder ser asertivos en nuestra comunicación verbal. Nosotros debemos cada día hablar bien. La palabra nos anima a hablar bien, a decirle a las personas que les va a ir bien. A veces tienes conversaciones donde hay mucha queja, donde hay mucha crítica, donde hay mucho chisme o hay murmuración. Entonces nosotros debemos de ser ese punto de inflexión. ¿Qué quiere decir? Ese punto que nosotros quebremos esa parte de una mala conversación y podamos ir cambiando de una manera muy sutil, ¿verdad?, a conversación que bendiga, a una conversación que edifique, ¿no? Tú y yo tenemos la oportunidad de practicar esto todos los días.
Desde que nosotros nos levantamos en la mañana, a la primera persona a la que nos debemos de dirigir, ¿verdad? Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, pues es a Dios, a darle gracias, a hablarlo de una manera que nosotros también lo podamos escuchar y agradecer que Él nos ha dado la vida. Pero hablarlo, ¿verdad? Empezar desde el primer momento que nosotros abrimos los ojos, decir gracias. Gracias porque estoy viva o vivo, ¿verdad? Gracias porque tengo la oportunidad de vivir un día más. Gracias porque hoy voy a estrenar misericordias, porque tú y yo todos los días estrenamos y lo que estrenamos todos los días es misericordia. Entonces, ese es la primera comunicación que nosotros, la primera conversación donde debemos de hablar correctamente con Dios, ¿verdad? Agradecerle. Como te comentaba la semana pasada, con la persona que tú vives, ¿verdad? Con las personas que vivimos y convivimos los primeros momentos del día, pues decirle buenos días, o si llegas a un lugar igual, o dar las gracias, o pedir las cosas por favor. Eso cambia el entorno. Y es algo muy sencillo, ¿verdad? Donde nosotros podemos empezar una conversación adecuada. Un ambiente, cambiar un ambiente a un ambiente hostil, a un ambiente adecuado. Cuando hablamos a las personas, si nosotros no tenemos algo agradable o algo que les aporte, la Biblia mejor dice que nos callemos, que somos sabios cuando callamos. Entonces, si estás en una conversación donde tu punto de vista es diferente al de la otra persona, hay que respetar. No hay que tratar de engañarla tampoco y decirle, ay, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero ser asertivos y no tratar de imponer nuestra opinión. Y porque eso genera fricción a veces en las relaciones. Entonces nosotros sí debemos de cuidar las palabras. Cada palabra que nosotros emitimos, como te digo, es una semilla y va a producir. O va a producir para bien o va a producir para mal, ¿verdad? Las personas a veces dicen, ay, las palabras se las lleva el viento. Y déjame decirte que no, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras tienen un poder en sí mismas, tienen poder. Entonces, por eso nosotros necesitamos ser bien cuidadosos de qué palabras vamos a emplear. A veces nosotros nos justificamos en una conversación o en una discusión, ay, discúlpame, no pensé lo que te dije. Y yo creo personalmente que todos tenemos la oportunidad de elegir qué vamos a decir y emitirlo, nuestro mensaje a través de palabras. El ser humano es la única creación de Dios que tiene esa capacidad del lenguaje. Y pues es un beneficio que debemos de nosotros usar a nuestro favor y a favor de los demás. Desde siempre se ha sabido que si tú a un niño desde pequeño tú les das palabras que lo posesionen, que lo afirmen, ¿verdad? Va a llegar a ser un adulto con una autoestima clara, definida, ¿verdad? Y que va a lograr los objetivos que se plantea. Cuando tú a una persona le dices, no vas a poder, no sirves para nada, ¿verdad? Jamás lo vas a lograr, tú estás emitiendo un mensaje inadecuado. Entonces, por eso nosotros es tan importante y por eso la Biblia habla infinidad de veces, como te comenté al inicio, de que debemos hablar correctamente, ¿verdad? Es como un protocolo para nosotros, es un protocolo que necesitamos aprender y necesitamos ahí reprogramarnos, ¿verdad? A ir eliminando los malos mensajes por buenos mensajes, porque todos tenemos esa oportunidad. Todos tenemos la herramienta del lenguaje. Entonces, es mejor que tú a tu hijo, si se equivoca, le dices, volvamos a intentarlo. Volvamos a intentarlo. Así no nos funcionó, pero vamos a volverlo a intentar y lo vamos a lograr. Entonces, a eso, a tu hijo o a la persona que se lo digas, a un empleado, a tu esposa, a tu esposo, genera un ambiente diferente. Pero si tú desapruebas, pones palabras de desaprobación siempre, pues no se va a lograr nada. Vas a recoger un fruto no grato. Vas a recoger no vas a estar sembrando ese arbolito
si nos dirigimos en especial a los niños, no vas a ir sembrando en ellos esa semillita, ¿verdad?, de que ellos pueden hacer las cosas. Entonces, por eso el lenguaje es tan importante, la comunicación verbal. La comunicación verbal escrita también, porque ahorita que tanto nos mensajeamos y todo, ¿verdad?, es muy importante cómo ponemos los mensajes, ¿sí? Ser asertivos en las palabras que nosotros enviamos. Y te voy a decir algo, hablando sobre el mensaje verbal escrito, en esto de los medios, por ejemplo, del WhatsApp o de mensajes por medios electrónicos. Como no hay un tono, ¿verdad? No nos estamos viendo cara a cara, no hay un tono. El receptor o la persona que va a recibir el mensaje lo puede interpretar dependiendo del estado de ánimo que ella tenga. Entonces yo te puedo mandar un mensaje y te puedo escribir, no sé, tú pones el ejemplo, ¿verdad? Algún mensajito, pero como no lleva, yo no te estoy transmitiendo mi tono, tú lo puedes interpretar en tu tono de acuerdo a tu estado de ánimo. Entonces, por eso, los mensajes escritos tenemos que también tener mucho cuidado. Por eso es bueno poner que una florecita, ¿verdad?, que una carita sonriente, ¿verdad? Entonces, todo eso es también un lenguaje verbal que necesitamos poner adecuadamente. En la pareja, no asumamos, ¿verdad?, situaciones cuando estamos hablando. Mejor cuando tú no tengas nada bueno, como te decía al principio, que aportar. Y hay dentro de la inteligencia emocional hay un tema que se llama el manantial fuego, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que a veces cuando estamos conversando y no estamos muy de acuerdo con lo que estamos hablando, las personas o enviamos un balde de agua fría a las palabras y las enfriamos, ¿verdad?, a nuestras palabras, o enviamos un fuego, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que en lugar de que la conversación se vuelva, que lleguemos a un acuerdo en respeto, sino que en ese fuego que enviamos, ¿verdad?, pues todo se magnifica. Y una cosa que empezó con una conversación insignificante puede suceder que acabe mal. Yéndonos a algo muy drástico, ha habido personas que han asesinado a otras personas por no estar en el momento adecuado de tolerar ciertas palabras. Entonces, las palabras tienen eso, tienen vida o tienen muerte en ellas mismas. Entonces nosotros aprendamos a hablar siempre vida, a ser asertivos. Como te digo, a nadie nos cuesta nada dar los buenos días, dar las gracias, pedir por favor, ¿verdad? Decirle a alguien que te vaya muy bien en este día, bendecir a alguien cuando se va, ¿verdad? O cuando llega, darle la bienvenida. Son cosas que parecieran como muy insignificantes, pero las hemos dejado a un lado. Las hemos ya anulado, esas palabras que son sencillas pero importantes. ¿Qué te puedo decir de conversaciones más complicadas, ¿no? De cuando hay una situación donde hay un roce ahí, ¿verdad? Algo donde no haya de acuerdo, pues todavía más, ¿verdad? Tendríamos que ser mucho, mucho más cuidadosos en cómo hablamos. La Biblia dice, si a los caballos se les pone freno, ¿verdad?, que es un animal tan impetuoso, tan fuerte, ¿verdad?, se le domina solamente con un aparato que le provoca a él un bloqueo de su ímpetu. Y nosotros tenemos que ponerle ese freno también a nuestra lengua. También pone el ejemplo de un barco, que un barco tan enorme, ¿verdad?, un medio de transporte tan grande, es conducido por un pequeño timón. Y que nosotros, ¿verdad?, así es, la Biblia asemeja lo que es la lengua, el trabajo de la lengua. También la Biblia habla de algo importante en base al lenguaje verbal. Ella dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar cuidando nuestro corazón, viendo que siempre nuestro corazón esté lleno de la presencia de Dios para que nosotros cada día podamos hablar más correctamente. Porque de lo que abunda
hablamos. No significa que todo lo que tengas en el corazón está mal, pero fíjate lo que dice, de la abundancia. Puede ser que tú puedas tener un 80% de cosas no gratas y un 20% de cosas buenas. Entonces, ¿cuál es lo que abunda? Y de eso finalmente vamos a hablar. Si hay amargura en nuestro corazón, nuestra expresión verbal va a ser de esa manera, ¿verdad? Siempre como con coraje, no estando contentos con nada, siempre criticando, siempre murmurando, siempre en el chisme, ¿verdad? Siempre como, con ese apocamiento, siempre con palabras que nos bajan el ánimo, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que abunda en el corazón. Si en el corazón hay alegría, si en el corazón dejamos que Dios reine, nuestro lenguaje verbal va a ser muy asertivo. Vamos a hablar adecuadamente, vamos a dar palabras de ánimo, de edificación, de construcción, ¿verdad? Vamos a hablar fe, porque eso es bien importante, hablar fe, ¿verdad? Nuestro lenguaje, nuestra comunicación verbal, Dios nos la regaló para que nosotros podamos hablar fe, ¿verdad? Que en nuestro corazón abunde la fe para que podamos hablar la boca, ¿verdad? Y de una manera que podamos alcanzar las promesas de Dios. Dios ha hablado, Dios tiene un lenguaje y Él siempre se ha comunicado con palabras con nosotros. Y nosotros, otra expresión de Dios, del lenguaje verbal, es la palabra, es la escritura, ¿verdad? Ahí está plasmado todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios dice que nosotros somos para Él, todas sus promesas están puestas ahí en la palabra. Entonces nosotros debemos aprender el lenguaje de Dios, la manera de hablar de Él. ¿Para qué? Para que abunde en nuestro corazón y nosotros lo podamos expresar con nuestra boca, ¿verdad? Hay alguien que en mi vida impacta mi vida siempre y es mi mamá. Mi mamá es una mujer que yo considero la mujer que yo conozco de más fe. Habrá muchas, ¿verdad? Muchas. Y muchas personas, no nomás mujeres. Pero a mí en lo personal, siempre desde muy joven me ha impactado la seguridad y la certeza del corazón de mi madre de lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Porque ella confía en lo que Él ha dicho. Y si Él lo ha dicho, para ella es total y categóricamente real. Entonces, cuando en momentos de mi vida yo me siento como, porque pues somos humanos todos, ¿verdad? Como que un poquito de caída, ¿verdad? Y que empiezo yo como que, me siento así. Yo hablo con mi mami, porque así le digo. Tengo 53 años, pero yo a ella le digo mami. Hablo con mi mami y le digo, mami, esto y lo otro. Y ella me dice, no te preocupes. Dios lo va a hacer. No te preocupes. Y me da una palabra, ¿verdad? ¿Qué me da? Una palabra. Y ella usa asertivamente la comunicación verbal. ¿Y por qué la usa asertivamente? Porque la usa hablando como lo que Dios ya ha dicho, ¿verdad? Diciendo lo que ya Dios ha hecho y ha prometido, ¿verdad? Entonces es bueno nosotros buscar a personas que impacten nuestro corazón con su comunicación verbal, ¿verdad? Que podamos ir y conversar con esas personas y que nos den esa palabra de ánimo, ese aliento de vida, ¿verdad? Porque de lo que abunda en su corazón, abre su boca de una manera adecuada, ¿verdad? Y como te digo, si no tenemos oportunidad y estamos en una conversación donde todo se está tornando pues un poco complicado, ¿verdad? Que en lugar de que se habla de mucho temor, que se habla de mucha situación, no te estoy diciendo que evadamos la realidad, ¿verdad? Hay realidades, pero vamos a buscar la verdad, ¿verdad? La verdad está escrita en su palabra y su palabra está plasmada en la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces es ahí donde nosotros podemos decir, sí, pero Dios esto y lo otro, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo contigo, la situación está difícil, pero Dios ha prometido esto y lo otro, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si nosotros conocemos lo que Dios ya ha dicho,
lo que Él ya ha hablado, lo que Él ya ha comunicado a través de su comunicación verbal, ¿verdad? Y escrita. Entonces, por eso es tan importante para Dios las palabras. Y por eso debe ser importante también para nosotros cómo usarlas. Acuérdate, son semilla, tienen poder y tienen el poder de dar la vida o dar la muerte, ¿verdad? Puedes hacer morir una relación, puedes hacer morir una amistad, puedes hacer morir la ilusión de alguien a través de tu palabra, puedes hacer morir la autoestima de alguien también, ¿verdad? Por eso tenemos que ser bien cuidadosos en ser edificadores con nuestra boca. No nos cuesta nada decirle a las personas, te va a ir bien. Estás enferma, pero vas a salir. Dios te va a sanar. Estás en esta situación económica, pero ten fe, ¿sí? Dios es tu proveedor. Estás en esta situación de luto, pero abraza a esa persona y dile, Dios te ama. Y hay otra parte de la comunicación verbal que pareciera que no es, y que es muy bueno usarlo cuando una persona está en luto, es el silencio, ¿verdad? Tú puedes decir, ay, pero eso que tiene de palabras, ¿verdad? Pero el silencio también es parte de la comunicación verbal, el quedarse uno callado, ¿sí? Porque ahí también edificas. Hay tiempo de hablar y tiempo de callar, dice la palabra. Y también dice que el necio, cuando guarda silencio, se vuelve sabio. Entonces, es muy importante conocer la palabra, saber lo que Dios ha dicho, porque al saber nosotros lo que Dios ha dicho, nuestro corazón se llena y de eso vamos a empezar a hablar. Entonces, imagínate tú como ese niño pequeño, ¿verdad? Que va a empezar, que está como, si no conoces mucho de la palabra, vas a empezar como a balbucear. Pero te doy una noticia. Te puedes llegar a ser experto en confesar lo que Dios dice. Y para terminar de hablar contigo sobre esto, ¿verdad? Quiero compartir un versículo que está en Efesios 4:29. Y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que se diga sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Entonces seamos esas personas asertivas a la manera de hablar. Omitamos malas palabras. Y no te estoy hablando solamente de groserías, ¿verdad? Sino todas esas palabras que te lleven a temor, que te lleven a queja, que te lleven a desaliento, ¿verdad? Sino emplea palabras de fe, de ánimo, de certeza de lo que Dios ha dicho, a fin de que tus palabras resulten de estímulo para quien las oigan, ¿verdad? Y el primera persona que debe de ser ese estímulo, tus palabras, es para ti misma, para ti mismo, ¿verdad? Háblate bien, háblate muy bien. Eres una perla preciosa para Dios, eres la niña de sus ojos. No eres cualquier persona, eres una creación perfecta de Dios. Y dítelo, créetelo. Usa bien las palabras, primeramente para ti y después para los demás. Te apoyamos en esta petición de oración. Escríbenos al 506-6251-0415. Hemos estado muy animados en este tiempo de todo lo que hemos estado poniendo en práctica, porque yo espero que no solamente te hayas quedado con los datos, con el conocimiento, sino que hayas ido más allá, hayas puesto cada uno de los consejos, hayas implementado cambios. Acuérdate que los pequeños detalles que nosotros cambiemos hacen cambios importantes. Y también que seamos persistentes, porque a veces nos cansamos y decimos, no, esto no tiene caso, no me lleva a nada. Pero el ser persistentes nos llega a los logros, a ser exitosos. Hoy vamos a hablar sobre las emociones y los sentimientos. Ellos forman parte, como te mencionaba en algún momento, del alma, ¿verdad? Vamos a recordar.
¿De qué está constituida el alma? De pensamientos, de emociones, de sentimientos, de voluntad, de decisiones, de actitudes. Todo esto que conforma nuestra alma, pues es un engranaje, no van independientemente uno de otros. Todos se unen al momento de ser expresados. No es que sean independientes, sino que, recuerda, son un todo, que se llama alma. Y que la palabra nos anima a que nuestra alma bendiga a Dios. A veces pensamos que esta manera de bendecir solamente se concreta cuando cantamos, ¿verdad? Que estamos diciendo, ay, me estamos alabando a Dios. No, se refiere a la vida misma, a la vida diaria, al ir nosotros, esto que hacemos, ¿verdad? Que dormimos, nos levantamos, hacemos nuestras actividades y todo el ciclo diario que nosotros cumplimos. Eso, todo ese ciclo diario tiene que venir acompañado de un alma sana. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Entonces, por eso te digo que espero yo, mi anhelo es que así como yo he estado paso a paso poniendo en práctica muchas de las cosas que yo hablo con ustedes, porque en algún momento les dije que yo he pasado por todos estos momentos de lo que hablo en cada episodio. Entonces, hoy vamos a ver qué son las emociones y qué son los sentimientos. Ellas van de la mano, son igual, son gemelitas, ¿verdad? No puede existir el sentimiento sin la emoción. La palabra emoción, su raíz etimológica significa movimiento. Entonces, tú puedes estar un día súper tranquilo, ¿verdad? Muy bien, pero de repente sucede algo, te dicen algo, cambia un evento, se te sale de control algo. Y en ese instante, tú eres expuesto dentro de ti mismo a una emoción. Igual, tanto pueden ser eventos positivos o negativos. O sea, las emociones no son algo negativo. Las emociones están puestas dentro del alma, son herramientas que Dios nos dio para pasar procesos de vida. Así como los más positivos, así como los más tristes y fuertes. Ellos son un equipamiento que Dios nos da. Entonces, de ti y de mí depende usar esas herramientas que cada uno de nosotros tiene. Y esas emociones, como te decía, la definición es movimiento, ¿verdad? Que estás en un estado emocional, sucede algo y hay un movimiento. Después de ese movimiento, que es físico, psicológico, que tú no depende de ti, ¿sí? Surge en tu cerebro, es instantáneo, ¿sí? Es como se dice, sorpresivo, dentro de todo tu accionar cerebral, me refiero, ¿verdad? Y tú no puedes hacer nada con él, es un movimiento, ¿verdad? Es como decir que yo estoy aquí ahorita y de repente empieza a temblar, ¿verdad? Y yo voy a gritar, si sucede yo grito, ¿no? Entonces me cuenta así como que yo estoy aquí y de repente así, ¿no? Voy a hacer, ¿no? Entonces eso fue una emoción, ¿verdad? El sentimiento, tomando este mismo ejemplo del temblor, es la reacción que yo voy a tener, ¿verdad? Os de cuenta, en sí el movimiento no depende de mí, es instantáneo, momentáneo, ¿sí? Es espontáneo, ¿verdad? Ese temblor, ¿verdad? Pero el cómo reacciono yo a él es el sentimiento. Es cómo yo me mantengo, cómo yo reacciono a ese movimiento que tuve. Por eso la emoción es algo que la emoción y los sentimientos es algo que la semana pasada yo te comentaba, que de las 4 cosas que tú y yo tenemos control es de lo que pensamos, y ya vimos un episodio sobre los pensamientos, es sobre lo que hablamos y ya también tenemos otro episodio sobre las palabras, de cómo nosotros hablamos. Lo que hacemos, que eso es parte de todo esto que estamos hablando, pero que en su momento le vamos a poner un tiempo, ¿sí?
para hablar sobre eso, y las emociones y sentimientos, ¿no? Entonces, algo que sí tú y yo tenemos, esa capacidad para controlar, para generar, para administrar, son nuestras emociones y son nuestros sentimientos. Dentro de esas 4 cosas que sí podemos nosotros intervenir, que sí nosotros podemos cambiar, que sí nosotros podemos administrar, ¿sí? Y llevar una vida emocionalmente sana. No perfecta, sana. Las emociones en sí, como es un regalo de Dios, es un aporte de Él, es un equipamiento, no son ni buenas ni malas. Son herramientas que nos sirven en determinado momento de nuestra vida. Que eso es diario, ¿verdad? Eso no es así como algo lejano, algo que nos veamos nosotros aquí ya a futuro una emoción, a futuro un sentimiento. No, es diario y durante el día, muchísimas veces durante el día. Son generadas ellas por los pensamientos. ¿Te acuerdas que yo te comenté que los pensamientos, en ellos todo empieza, ¿verdad? En un pensamiento. Y entonces ellas tienen, las emociones y los sentimientos tienen virtudes y tienen defectos. Son como tú y como yo. Tú porque tengas defectos no significa que eres una mala persona. Tienes virtudes y tienes defectos. Así son las emociones. Y cada una de ellas, aún las que tú consideres que son malas, que se han categorizado como malas, no lo son. En determinado momento, si tú las usas bien, si tú las canalizas bien y las administras, te sirven. Por ejemplo, si eres una persona de un carácter donde pudieras decir que te gusta establecer límites, es porque eres una persona que maneja bien la ira. Y te puedes decir, ay, no, nada que ver, es que tengo un carácter donde yo sé poner límites, sí, pero el origen en sí es la ira. Pero como nosotros tenemos muchos paradigmas, oímos esa palabra y necesariamente es para mal. Sí, si no las canalizamos bien. Pero si es bien canalizada la ira, tú puedes usarla para poner límites a tu hijo, ¿sí? Para ponerle límites a personas de una manera correcta, de una manera adecuada. Y esa es una de las virtudes. La alegría tiene virtudes y tienes defectos, porque si tú no la canalizas en un momento donde tú no tienes que manifestar como esa alegría, ¿verdad? Pues tú puedes provocar un problema. Por ejemplo, si estás teniendo una discusión, ¿verdad? Y tú, la persona con la que estás teniendo desacuerdo te comenta algo que a ella le parece mal y tú te empiezas a reír porque a ti se te hace gracioso. Pues discúlpame, pero esa alegría que tú estás sintiendo no es sana, ¿verdad? Y podrías decir que es una de las emociones positivas. Pero esa categoría que hemos hecho, lo hemos hecho como, a veces no de una manera muy correcta. Todas las emociones no son ni buenas ni malas. Tienen ventajas y tienen desventajas. Y son esos movimientos, ¿verdad? Y la expresión de ellas, como nosotros nos vamos a reaccionar entre ellas, son los sentimientos, que tienen el mismo nombre, ¿verdad? Pero el sentimiento es donde tú y yo le damos intensidad y duración a la emoción. La Biblia dice que nos podemos enojar, pero dice, no peques. ¿Dónde cae el pecado del enojo? Cuando yo mantengo ese enojo durante todo el día. ¿Viste? Le diste duración. Le diste demasiada duración a algo que fue una reacción, un movimiento normal, psicológico, ¿verdad? Físico, psicológico en tu cerebro, pero tú le diste una intensidad y una duración. Lo alargaste, ¿verdad? Lo maximizaste. Esa es nuestra responsabilidad. No darles ni duración ni la intensidad más allá de la que debe de ser. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Sí? A veces eso como que nos puede llegar a chocar o a no entender.
Jesús, como tú y como yo, tenía emociones, como humano, como hombre que era, porque él tenía las mismas necesidades fisiológicas tuyas y mías, y psicológicas, como hombre. Fue Dios encarnado. Tuvo esta humanidad, la tuya y la mía. Él le daba hambre, le daba tristeza, ¿verdad? Porque recuerdas que cuando murió Lázaro, dice la Biblia que él lloró, ¿no? Lloró por su amigo, aunque sabía que lo iba a resucitar. En un momento que vio a Jerusalén, ¿verdad? Él llora y dice, él se siente impactado porque dice que los vio como ovejas sin pastor. Y a veces tú y yo, bueno, vuelvo a decir, no tú, yo, nos queremos creer más espirituales que Jesús y que nosotros no podemos manifestar las emociones de una manera correcta, ¿verdad? O manifestarlas, ¿verdad? Vivimos a veces reprimiéndonos, porque mira, no, los extremos nunca van a ser buenos. Ni soltar las emociones así en una duración y en una intensidad increíble, pero tampoco la reprensión. Ninguna de las dos nos ayuda, no es sano. Ni soltarlas, ni reprimirlas. Hay que administrarlas. ¿Cómo las administramos? Tanto las emociones como los sentimientos. Reconociéndolos. Lo primero hay que reconocer, ¿verdad? A veces alguien te puede decir, ¿te enojaste? No, no me enojé. No, sí me enojé porque me incomodó que me dijeras o quisieras tal cosa. Si tú te sientes que tu intensidad está a niveles altos, no lo digas en ese momento, ¿verdad? Porque no se lo vas a decir así como yo te dije ahorita. Sé, no, que se va a armar una que, ¿para qué te cuento? ¿No? Entonces, mejor espérate, pero reconócela. ¿Sí? No digas, no, pues como yo soy cristiano, no, como yo soy creyente, ¿verdad? Ay, no, porque eso y lo otro. No, tengo que pasar como, wow, como una persona súper madura y buena gente. No, ¿sí? Reconócelo, eres humano, vulnerable ante muchas cosas. Dios vive dentro de ti, Jesús vive dentro de ti, pero sigue siendo humano, vulnerable. Nada más que hay que aprender la vida en este caminar, en crecer en Dios, en llevar al alma a bendecirlo, o sea, madurar áreas de ella. Así con inteligencia, siendo sanos, siendo aún las emociones todas una herramienta para nuestra vida. A veces nosotros la hacemos tóxica cuando exageramos de ellas, ¿verdad? Cuando mal las usamos. Entonces, que cuando tú tengas una emoción, o sea, que haya así ese movimiento, ¿verdad? Y tengas una intensidad sobre un sentimiento, reconócelo. Primero que todo, reconócelo. Y a veces ahí anda, ¿verdad? Así como, bueno, a mí me pasa, que me anda por todo el cuerpo, ¿verdad? Que se quiere salir. Así como se cuenta así. Pero hay que buscar a las personas adecuadas con quien nosotros podemos hablar, ¿verdad? No le digas lo que te está sucediendo a toda la gente. Busca personas que sean tus amigos íntimos, ¿sí? Tus cercanos. Pero busca que esos cercanos no tengan otros cercanos que no son tus cercanos, porque al rato todo el mundo va a saber. Y vea la presencia de Dios. Mira, para orar necesitamos un segundo. No necesitamos, ay, espérame. Ahorita vengo. Voy a meterme a mi cuarto de oración. No, ahí donde estás. Ora. Dile al Señor, ay, mira, me estoy muriendo de miedo, ¿verdad? Tengo mucho temor, Señor. Y ahí Él te va a venir y te va a fortalecer. Ay, Señor, estoy bien enojada, o bien enojado, ¿verdad? Me cayó súper mal esto, ¿verdad? Eso es orar, hablar con Dios, tener una conversación así de sencilla, ¿verdad? Y si necesitas hablar con un humano, habla, pero escógelo con asertividad, ¿verdad? Y háblale por teléfono a alguien y dile, ay, tengo ganas ahorita de aventarle esto. Y el otro te va a decir, calmada, ¿sí? O calmado. Y nos fortalecemos unos a los otros. Pero no queramos nosotros a veces como creyentes evadir, ¿verdad? No, es que me voy a ver muy carnal. Te doy una noticia, perdón. Somos carnales, vivimos en un cuerpo. Sí, estamos aquí en esta humanidad. Somos vulnerables.
Y cuando tú lo hables, te sinceres, las enfrentes, va a venir la bendición de Dios para tu vida en una paz. Te decía que a veces nosotros nos creemos más espirituales que Jesús y no queremos hacer esta práctica. O como que leemos y como que pensamos, no, ¿cómo voy a poner a Jesús en un plano tan humano como yo? ¿Verdad? Pues entonces va a haber versículos de la Biblia que tú no vas a querer leer o vas a decir que están puestos de más y que no es verdad, ¿verdad? Pero en 3 evangelios se menciona un evento de Jesús. Y Jesús, hay un evento que dice que él ora en el Getsemaní. Y esto sucedió un poco antes que él fuera entregado en la cruz, ¿verdad? Un tiempo antes. Y él cuando está ahí con sus discípulos, él le dice a 3, miren, acompáñenme. El acompañamiento, ¿te das cuenta? Acompáñenme. Y se van y llegan a este lugar que se llama Getsemaní. Y ahí les dice, ¿saben qué? A sus cercanos, ¿verdad? No a sus preferidos. Esto es como para enseñarnos que necesitamos ser acompañados por personas fiables, ¿verdad? Con personas que podamos nosotros abrir nuestro corazón. Y ahí Jesús les comenta, reconoce, se presenta así con esa vulnerabilidad que tenemos tú y yo, con esa humanidad y les dice, ¿saben qué? Oren por mí. Estoy triste hasta la muerte. Imagínate, o sea, no nomás les digo, híjoles, tengo aquí como una tristecita, ¿verdad? Que a veces sí nosotros le queremos hacer, ¿no? Como minimizar, ando un poquito. Pero por dentro somos una revolución, ¿verdad? Ando un poquito así, ¿no? Porque a veces somos orgullosos. Y él les dice, ¿saben qué? Oren por mí, porque estoy triste hasta la muerte. Y Jesús se va solo más adentro. Y ahí ora al Padre y le dice cómo se siente. Y le dice que si es posible que pase esa copa, pero que no se haga su voluntad, sino la del Padre. Y si no mal recuerdo, esta acción la hace Jesús 2 o 3 veces. Ahorita no te lo puedo decir así tan claro. Pero también en esos momentos va y ve a los amigos roncando, ¿no? Te voy a dar una noticia, tus amigos te van a acompañar, pero va a llegar un momento que ya a ellos se les va a olvidar, ¿no? Pero sí te acompañaron, o sea, no te sientas mal, ¿verdad? Sí por lo menos dijeron, ay Señor, bendice a Normi, ¿verdad? Ay Señor, ahí te encargo a Juan, ¿no? Algo dicen. Pero tú ya te vistes acompañado, ¿ok? Métete a lo profundo, a la oración. Y como te digo, no necesariamente tiene que hacerlo así como que si lo necesitas, hazlo, ¿verdad? Enciérrate en el baño y échate agua y ora, ¿verdad? Y ya que te sientas así como, respira, ¿verdad? Porque y ahorita te voy a comentar algo. Respira y sal, ¿verdad? Pero ya como con la intensidad que más apagadita. Y ahí habla con Dios, ¿verdad? En esa conversación, como te digo, una conversación de amistad que tenemos que tener con Dios, que deberíamos disfrutar de tener ese tipo de esa relación sencilla, ¿no? Sin tanto protocolo religioso, pero sin tampoco romper límites. Él es Dios soberano, ¿sí me explico? O sea, no es como, ay, no, sino poder, haz de cuenta, decir en esa paternidad de Dios y con esa confianza. En Hebreos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y el oportuno socorro para nuestras almas. Entonces, cuando necesitamos ese socorro, ¿verdad? Que ayúdame, que no sé qué, vámonos, ¿verdad? Que sentamos que las emociones o el movimiento, el sentimiento lo tenemos muy intensificado. Sea miedo, coraje, incertidumbre, angustia, ¿verdad? Como te digo, aún si te sientes una hiperfelicidad y no es el momento de mostrarlo porque el ambiente no está para eso, o sea, chocaría esa como que, ay no, ¿a poco no? Yo esto y lo otro. No, o sea, calladita te ves más bonita. O calladito, ¿verdad? Entonces, pero aprender a gestionar nuestras emociones en Dios, ¿verdad? Aprender nosotros a darle la intensidad y la duración necesaria. Y tú me vas a decir, no, es que yo por mi carácter necesito días. No, pues ya pecaste, ¿verdad? O sea, que ya necesito yo con un día no, yo me duermo indignada y me levanto indignada, ¿no?
¿Hasta qué? Pues hasta que a mí se me baje. Pues discúlpame, hay un manejo tóxico de tus emociones en ese momento. Si te ves así, de verdad, ámate a ti misma y bájale la intensidad y pide perdón, ¿verdad? Y no, pues o sea, no cambian, esas actitudes no cambian. Bueno, sí cambian para mal, o sea, sí perjudican, no suman, restan. Entonces Jesús, ¿verdad? Estuvo ahí en esa conversación con el Padre y salió de ahí, dice la Biblia, fortalecido. Entonces Jesús es nuestro maestro. ¿Qué nos quiso enseñar ahí? Que nosotros vamos a pasar eventos de la vida difíciles, ¿verdad? Fuertes, donde tenemos que reconocer, porque a veces si nosotros reconocemos nuestras emociones, pensamos que estamos faltando la fe, que no tenemos fe. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, son cosas totalmente diferentes. Entonces, yo necesito reconocer mis emociones. O sea, como te dije, no hay buenas ni malas. Todas, pero si están en la expresión de la ventaja o están en la expresión de la desventaja. Ver qué intensidad les estoy empleando y qué duración. Porque acuérdate, es algo de las 4 cosas que nosotros sí podemos controlar. Que tú y yo, Dios nos da esa capacidad de controlar. Por eso la próxima semana vamos a hablar de la voluntad. Para ver esa capacidad que Dios nos dio en el alma de poder hacer las cosas. Entonces, identifícalas, chécale la intensidad y la duración. Si crees que es necesario el proceso que estás pasando, sea tristeza, depresión, estrés, ansiedad, angustia, ¿sí? De esas que tú consideras que no puedes con ellas, porque con la alegría, ¿verdad que sí podemos? Con el contentamiento, con el agradecimiento. Entonces, cuando ese tipo de emociones que nosotros decimos, estas me cuestan a mí, me causan esto, pues acompañémonos. Alguien que nos dé un acompañamiento, tal vez una mentoría, tal vez una terapia, ¿verdad? Y obviamente la oración, que es nuestra arma poderosa, pero es bueno acompañarnos. Jesús se acompañó. Cuando reconoces, las enfrentas, las gestionas, ¿verdad? Creces y tu alma es sanada, ¿sí? Tu alma es fortalecida para bien. Entonces tenemos que tenerle cuidado, ponerle cuidado, no evadirlas, no pensar que eso no tiene nada que ver con nuestras áreas de crecimiento en Dios. Claro que sí, es el alma. Recuérdate, Dios dice, ámame con todo, espíritu, alma y cuerpo. Ámame con todo. No podemos excluir nuestra alma, lo que ella se compone. Hay que llevarla a sanidad, a libertad, a quitarle lo tóxico, lo de lo que se ha enfermado y se ha cansado, que en algún momento hablamos en el episodio del alma. Necesitamos aprender. Dios nos quiere llevar a una mayor libertad, en todos los sentidos. No nos resistamos. No le estorbemos. Como te he dicho en algunos momentos, no crear ese boicot personal. Y fíjate, todas esas emociones, esos sentimientos que a veces no nos aportan, son generados por pensamientos, te lo dije, y por pensamientos que a veces son por situaciones, eventos de la vida que se salen de nuestro control. Eso sí, eso nosotros no tenemos control. Y nos empezamos a cargar, ¿verdad? Cuando te digo, por ejemplo, esas emociones y sentimientos del temor, que a veces en lugar porque el temor es bueno también porque nos hace decir, no, esto es peligroso, esto no lo hago, ¿verdad? O sea, y eso lo causa el temor, llevado a una buena administración, pero ese temor que te incapacita, ¿verdad? Que te dices tú, no, es que yo eso no lo hago y no lo voy a hacer porque no me va a ir bien y porque no me atrevo, y aunque si la gente te diga, es que Dios te va a respaldar, ¿verdad? Tú ten fe, no, es que tengo miedo. Ahí es una incapacidad que esa emoción, ese sentimiento te provocan. Pero nosotros tenemos que hacer algo que la palabra nos alienta a hacer y que es el camino para llegar, digamos, de alguna manera, el camino, la estrategia del consejo de la palabra en que tú y yo podemos empezar a
a gestionar mejor nuestras emociones y sentimientos. Como te digo, ellas se generan a veces por cuestiones que no están bajo nuestro control. Eventos de la vida, situaciones de la vida que son eso, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que estamos mal si hay un evento no positivo, fuerte en nuestra vida. No, eso es parte del paquete. Es parte del paquete. No podemos como pensar que nada más nos vamos a pasar este tiempo, este transcurso por esta tierra como ja, jijiji. No. La vida tiene sus altas y sus bajas, ¿sí? Tiene sus buenas y tiene sus malas. Para todos. O sea, eso no es nada bueno. Tú lo has vivido. Pero cuando veas que esas emociones, esos sentimientos te cargan demasiado, ¿sí? Te conflictúan, te entristeces, te angustian, ¿sí? Ya te empiezas a sentir que, ya traigo aquí un dolor aquí en la paleta, como decía mi abuelita, ¿verdad? O aquí en el cuello, y siento como que dicen aquí como si trajera el mono arriba, ¿verdad? El chango. Cuando tú ya te sientes así, demasiado agobiado, la palabra la Biblia nos anima a algo, a hacer un intercambio. Caray, ¿verdad? Entonces decir, ¿cómo un intercambio? Sí. Dios nos dice, hagamos tú y yo un intercambio. Tú me das tu carga y yo te entrego la mía. ¿Habías oído tú eso? Que Dios quiere que intercambiemos cargas. Las emociones y los sentimientos a veces son generados por cargas pesadas, difíciles. La vida. Y Dios dice, te la intercambio. Mira, fíjate bien cómo a mí me encantó esto, me encanta. Me gusta mucho. Cada vez que descubro algo, digo yo, Señor Jesús, ¿cómo no lo vi antes? Para poderlo poner en práctica. Pero siempre hay tiempo de redimir el tiempo. Mateo 11:28. Te lo voy a leer hasta el 30, para que lo quieres anotar, para que lo estés meditando y estudiando y profundizando. Mateo 11:28. Te repito, cuando sientas que un evento de tu vida, una circunstancia, a veces algo tan simple, ¿verdad? Un momento, un instante, te provocó un movimiento que generó unos sentimientos donde tú no sabes que le has puesto mucha intensidad y mucha duración y te sientes agobiado, te sientes cansado. Primero, reconoce ese sentimiento y esas emociones. Reconócelas. Habla con alguien, acompáñate, ora y Dios se va a fortalecer. Pero también haz el intercambio que hizo Jesús en el Getsemaní y que se ve reflejado, ¿verdad? Yo lo asumo, que aquí yo lo relaciono en Mateo 11:28. Acuérdate, vas a intercambiar la carga. Dios te invita a intercambiarla. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué tenemos que hacer? Venir, accionar, tomar esa decisión, venir a Él. Y Él nos dice, lleva mi yugo, ¿verdad? Él primero dice, vengan todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo, nos intercambia, nos da su yugo, sobre vosotros, y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Estas son emociones, estos son sentimientos que genera ¿quién? El Espíritu Santo, porque son parte de su fruto. En algún momento te prometo hablar de ellos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El alma necesita descansar porque está como trabajada y cargada con tantas emociones y tantos sentimientos mal administrados por eventos de la vida que salen de nuestro control. Y dice, fíjate, el intercambio, ¿por qué cosa es? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Wow! Yo sí quiero hacer ese intercambio, ¿tú no? De esas cargas que me cansan, que me hacen trabajar, ¿verdad? Que me duelen, que me perjudican, porque no están bien administradas. Porque me he pasado con una intensidad y una duración en los sentimientos por mucho tiempo. Y Él dice, te lo intercambio.
sé como yo. Mira, te lo voy a volver a leer los 3 y ya quiero terminar. Venid a mí. Ven, de verdad, nos conviene ir. Todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cumples el perfil? Yo sí. Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos va a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de él, de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Tú no quieres descansar? Yo sí. Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué padre, ¿verdad? ¿Qué quieres cargar? ¿Piedras o algodón? Por decir algo. Bueno, fue un gusto compartir contigo este episodio sobre las emociones y los sentimientos. Y sobre todo compartir esta parte de la palabra que nos anima tanto y que para mí es muy impactante. Yo decido cambiar mi carga, intercambiarla. Tú, bendiciones. Un gran abrazo. Hemos presentado En lo secreto, el lugar de intimidad con Dios. Nos puedes seguir a través de las redes sociales, en Facebook como En lo secreto, en Instagram y TikTok en _lo secreto, en YouTube como En lo secreto. Nos puedes escribir a través del correo electrónico ministeriolosecreto@gmail.com o por medio de WhatsApp para tu petición de oración 506-651-0415. Los esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Esto fue En lo secreto, el lugar de intimidad con Dios.